Si ocurren dentro de las primeras 48 horas habitualmente, no tienen mal pronóstico, pero si se presentan después del cateterismo cardíaco, sí. Porque quiere decir que dejó una cicatriz y hay un fenómeno de reentrada donde puede desencadenar arritmias ventriculares con el tiempo y posteriormente tener taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. ¿Qué se hacen cuando es infarto? Beta bloqueadores y otros dan amiodarona. Y de acuerdo a la alteración que tenga es lo que es el tratamiento. Entonces hay que saber es arritmias cardíacas. Sí es interesante saber que el ritmo idioventricular acelerado, cuando se aplica un trombolítico y se presenta este ritmo en los primeros 90 minutos, es un signo de reperfusión. Quiere decir que se destapó la arteria y no se le requiere tratamiento y tampoco tiene mal pronóstico. ¿De qué se mueren los pacientes de fibrilación ventricular? Habitualmente en los pacientes que no se le ha destapado la arteria, no se hizo reperfusión coronaria, entonces, o antes en las primeras horas de un infarto, en los primeros minutos, muchos se mueren antes de llegar al hospital por fibrilación ventricular, es la causa más frecuente de muerte extrahospitalaria. Y en el hospital puede presentarse, sí, pero es menos frecuente, pero también tiene alta mortalidad. Y ahora vamos a ver tres, ya ayer las empezamos a ver, complicaciones mecánicas. Uno, aquí está. Como ya la vimos ayer solo la vamos a mencionar. Uno, ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Si se rompe, va a pasar la sangre ¿a dónde? Al pericardio y va a poner un tamponade cardíaco. Es un paciente que tiene un infarto habitualmente extenso del ventrículo izquierdo, que aparentemente va mejor, y de repente entra, no tiene pulso y no respira, pierde el estado de alerta y lo valoramos, no tiene pulso, no respira, pero en el monitor estamos observando el mismo ritmo que tenía antes, es decir, actividad eléctrica sin pulso o disociación electromecánica, es lo que nos ayuda a sospechar que tiene la ruptura ventricular. Lo que hay que hacer es un eco y llevarlo inmediatamente a cirugía cardíaca. Obviamente cuando se presenta habitualmente en un segundo nivel, pues no hay nada que hacer. Es una mortalidad alta aún en los mejores hospitales, porque y es súbito, un tamponade agudo, pues sí, alta mortalidad. 2, ruptura del tabique interventricular, en este caso. Es un paciente que va bien y de repente entra en edema pulmonar agudo. Estamos hablando de pacientes con infarto del miocardio. Y si lo escuchamos, tiene un soplo holosistólico o pansistólico a nivel del mesocardio, es decir, el sitio que se rompió. Entonces, si está por edema pulmonar agudo, a la exploración un soplo holosistólico o pansistólico en mesocardio. Requiere tratamiento quirúrgico urgente. Y el otro otra complicación mecánica es decir, cuando se rompe el músculo papilar, una cuerda tendinosa, y entonces se prolapsa la válvula mitral y da un soplo de insuficiencia mitral. Clínicamente el paciente va bien y entra en edema pulmonar agudo y el tratamiento es quirúrgico urgente. Entonces, ruptura cardíaca, disociación electromecánica. Ruptura del tabique interventricular, un soplo sistólico, pansistólico en mesocardio que antes el paciente no tenía. Y si tiene datos de un soplo de insuficiencia mitral, es decir, soplo sistólico en foco mitral que se irradia a la axila, entonces, y entra en edema pulmonar agudo, hay que pensar que tuvo una ruptura del músculo papilar, hay que hacerle un eco y llevarlo a cirugía para reconstruir. Aneurisma ventricular es una pregunta que a veces es obligada, siempre. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos diciendo que si encontramos un paciente que tiene dolor opresivo y le tomamos un electro y hay elevación del segmento ST, es un infarto del miocardio, hasta no demostrar lo contrario. Esto quiere decir que si un paciente ha tenido previamente un infarto del miocardio y le tomamos un electro, no tiene dolor, pero encontramos elevación del segmento ST, hay que valorar bien el electro. Porque puede tener una cicatriz, ya una Q profunda, pero existe elevación del segmento ST, que persiste toda la vida y va a depender del tamaño del aneurisma. Habitualmente cuando sucede esto con un paciente y se detecta, se le informa ahora que tiene un aneurisma ventricular. Y habitualmente nos dice el paciente, tengo aneurisma ventricular, no es necesario que me trombolice, ¿verdad? A menos que las enzimas cardíacas se eleven. Pero entonces hay que observar con más acuciosidad el electrocardiograma. ¿Cómo sospechamos aneurisma ventricular? Cuando tenemos un paciente con infarto del miocardio, en las primeras horas se eleva en forma importante el ST, va bajando y después de 2-3 días el ST ya está isodifásico. Si este persiste por más tiempo, tenemos que pensar en que tiene un aneurisma ventricular. El diagnóstico es con ecocardiograma o algún otro estudio de imagen. Pero Guadalajara lo define como elevación persistente del segmento ST después de un mes de ocurrido el infarto. Pero lo estamos sospechando porque el ST en este infarto no baja. El tratamiento, si es grande, es quirúrgico, si no, pues no. Infarto del ventrículo derecho, este también es pregunta obligada. Los infartos inferiores, un gran porcentaje de ellos, pueden extenderse al ventrículo derecho. Acuérdense que los infartos inferiores los vemos en el electro D2, D3 y ABF, que la mayoría de estos infartos se debe a oclusión de la descendente posterior, es decir, un infarto de la coronaria derecha. Por lo tanto, puede extenderse a la coronaria derecha proximal y afectar el ventrículo derecho. ¿Qué da en ventrículo derecho? Es una falla ventricular derecha que se manifiesta por hipotensión e ingurgitación yugular. Y escuchamos el pulmón y no tiene estertores crepitantes. Si tuviera estertores crepitantes en pulmón, lo que vamos a decir es que tiene falla ventricular izquierda. Entonces es importante, hipotensión, ingurgitación yugular, los campos pulmonares sin estertores. El tratamiento, decimos, es optimización de la precarga. Le vamos dando pequeñas carguitas de líquidos, habitualmente algún expansor de plasma. Se le va poniendo de 100 en 100 mililitros cada media hora. Y habitualmente con 500 o un poquito más se estabiliza la presión y ahí lo dejamos. Electrocardiográficamente, todos los infartos inferiores siempre quitamos la derivación B3 y B4 del lado izquierdo después de haber tomado un electro y lo ponemos del lado derecho. Y la marcamos y tomamos otro electro y ya tenemos las derivaciones derechas. Si en estas derivaciones están elevados, primero, si las inferiores está elevado el segmento ST y aquí están elevadas, quiere decir que es un infarto inferior que se extendió a ventrículo derecho. Algunos pacientes pueden quedar con isquemia miocárdica después de un infarto, sí. Habitualmente son aquellos que no se puso trombolítico y tampoco se le hizo un cateterismo cardíaco, no se le pusieron stent. Pero también puede suceder que un paciente llegue con nosotros después de 12 horas de evolución más y que quede con isquemia residual y continúa con dolor opresivo intermitente. Entonces hay que hacer una prueba de esfuerzo. Una prueba para detectar isquemia, que puede ser ecoestrés o prueba de esfuerzo u otro. Habitualmente se prefiere el ecoestrés. Y si se demuestra isquemia, hay que hacerle un cateterismo cardíaco para poder destapar esa arteria que está dando la isquemia residual.
Claro, si técnicamente es posible. Tromboembolia dijimos que son raros, ¿por qué? Porque ya le dimos acetil salicílico, clopidogrel más enoxaparina, entonces tiene riesgo de sangrado, sí, pero de coagularse, poco frecuente. Y nos quedamos en pericarditis. Habitualmente 1 o 2 semanas de infarto. En ocasiones, el paciente empieza con fiebre, dolor torácico tipo pleurítico, tipo de pericardio y neumonitis. Tiene pleuritis, pericarditis y neumonitis. Y se trata de una reacción inmunológica descrita. Lo vemos rara vez en algún infarto. Entonces, si después de 1 semana de un infarto mi paciente va bien, 1, 2 o 3 semanas, o hasta varios meses después, y tenga fiebre, pleuritis, pero sobre todo es reciente, el infarto es reciente. Tiene datos de pericarditis, decimos que es una pericarditis por una reacción inmunológica y se conoce como el síndrome de Dressler, es decir, una pericarditis post-infarto de tipo inmunológico. Solo se trata con estrés, con aspirina. Y en ocasiones se le puede dar corticoides cuando es muy grave. Ahora vamos a hablar de otra cosa que no hemos. Vamos a terminar primero ya con el infarto para hablar del siguiente relacionado con cardiopatía isquémica, pero que ya es aparte del infarto del miocardio. ¿Dudas de infarto del miocardio con o sin elevación del segmento ST? Yo creo que uno de los aspectos más importantes que nos debe de quedar a nosotros como médicos es cualquier paciente que tenga un dolor retroesternal opresivo, nuestra obligación es decirle que acuda inmediatamente al hospital que le corresponde. No tratar de darle medicamentos para que después se retrase el diagnóstico de un infarto del miocardio. A lo mejor el que vemos en ese momento no tiene infarto y se le descartó, pues qué bueno, no tuvo infarto. Pero si es infarto y le decimos, le damos tratamiento, le quitamos el dolor y va al otro día o después de 12 horas, pues ya, la lesión ya está bien establecida y sí se le va a dar tratamiento, pero la secuela va a ser mayor. Acuérdense que el tiempo es miocardio, sobre todo en las primeras 4 a 6 horas, aunque la necrosis se completa en 12 horas. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, que acuda inmediatamente para descartar si tiene o no infarto del miocardio, sobre todo cuando el dolor torácico es opresivo y habitualmente tiene factores de riesgo cardiovascular, o sea, que sea diabético, fumador, tabaquismo, o que sepa que tenga el colesterol alto, dolor retroesternal opresivo, acudir inmediatamente al servicio de urgencia que le corresponda. Si no tienen de un servicio aquí en Puebla, iría a la Secretaría de Salud. Al otro día a su clínica, no, directamente al hospital, en este caso del norte, del sur. De Cholula no, porque ahorita es y nada más COVID, ¿verdad? Pero después también se podría ir ahí. O al hospital que tenga más cercano. Ese yo creo que es el mensaje más importante. Doc, ¿cuánto tiempo después del infarto se tarda en estabilizarse el segmento ST? Es que lo olvidé. No hay así una fecha o unas horas. Lo único que decimos, fíjate bien, en las primeras horas, en los primeros minutos de un infarto, el electro puede estar normal. Pero si tú vas a suponer que empieza el dolor, le tomas un electro cuando empezó, a lo mejor solo encuentras electro normal o una T acuminada.
si empiezan a pasar los minutos, si tú le tomaras otro electro a los 15, 30 minutos, vas a encontrar que ya está elevado el segmento ST en forma importante. Y vas a encontrar una pequeña Q. Si pasan más horas, sobre todo si vamos a suponer que pasaron 12 horas, va a encontrar una Q muy profunda y el ST, que estaba en forma importante, va a estar poco elevado, 1, 2, 3 milímetros. Y la T ya va a estar negativa. Si pasan 2 o 3 días, o a veces hasta 4, el ST ya bajó. Todo depende de qué. Si destapas la arteria, habitualmente en 48, 72 horas el ST, o menos, ¿verdad? Hemos visto que se le pone el trombolítico y después de 90 minutos o 24 horas el ST ya está isodifásico, cuando realmente el infarto tiene pocas horas. Pero si ya pasaron más horas o no fue candidato, vamos a suponer que no le pudimos hacer nada porque llegó después de 12 horas, y ST puede estar 2, 3, 4 días e ir bajando lentamente. Entonces depende del tratamiento y de la extensión del infarto cuánto va a tardar. Después de cateterismo cardíaco que le pongas stent y habitualmente después de trombolisis, entre los primeros 90 minutos o 1 o 2 turnos más, el ST ya está isodifásico, cuando fue efectivo. Igual que el cateterismo cardíaco. Gran elevación del segmento ST, le sales, regresan del cateterismo cardíaco y ya no está elevado. Eso es cuando se destapa la arteria. Cuando no, puede tardar varios días. Pero nunca tarda más 2, 3, 4, 5 días. Pero es cuando solo se da medicamento, no se reperfundió la arteria. Gracias. Sí, nada. Bueno, entonces, ¿alguna duda de infarto? ¿Cómo sin elevación del segmento ST? Pues vamos a continuar. Esperen un momentito, por favor. Yo voy ya. ¿Ya me va a meter alguien?
Bueno, entonces quedamos con alguna duda de infarto. Es un tema importantísimo, ¿eh? Entonces ya vieron ustedes la importancia de ver el electro del infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Fundamental para hacer el diagnóstico de infarto en los primeros 10 minutos, ¿eh? Aquel que tiene elevación del segmento ST. El que no la tenga, pues necesitamos enzimas cardíacas, troponina, ya sea IOT o la que se tenga. Vamos a hablar ahora. Seguimos con cardiopatía isquémica, pero dejamos el infarto. Sin embargo, cualquier pregunta, pues trataremos de la resolveremos. Ahora bien, seguimos hablando de cardiopatía isquémica, otro aspecto clínico. Hay un aspecto que se llama, sí se ve en la pantalla primero que todo. Sí se ve. Sí, Héctor. Sí, angina de Prinzmetal, llamada también vasoespasmo coronario. Recibe el nombre también de angina variante. Entonces, un vasoespasmo coronario, angina variante o angina de Prinzmetal. Esta es un tipo de angina especial. Vamos a ver sus características. Pacientes jóvenes que habitualmente fuman. Entre jóvenes, ¿cuál? 20, 25, 30 años de edad más o menos es el promedio de los pacientes que hemos visto. El único antecedentes de riesgo cardiovascular es que fuman, aunque no fumen en forma importante. Esos pacientes de repente tienen dolor retroesternal opresivo, es decir, tipo Angor. Intenso, igualito, que puede tener manifestaciones sobre todo adrenérgicas. Aparece en el reposo, cuando está acostado en el reposo. Durante el ejercicio nunca aparece. Si le hacemos una prueba de esfuerzo, no detectamos isquemia, tampoco se desencadena el dolor. Ya dije que se acompaña de manifestaciones adrenérgicas. Doy vasodilatadores, ya sea nitratos o alguna dihidropiridina, y el dolor desaparece. En el momento que tenga el dolor, si llega conmigo, en el momento que tenga el dolor, voy a encontrar elevación del segmento ST. Pero ustedes van a decir, y entonces ya es un infarto del miocardio, ¿no? Elevación del segmento ST, le doy nitratos o alguna nifedipina, sobre todo amlodipino, por ejemplo, para vasodilatar. Cede el espasmo y si le tomo un electro 15 minutos después del medicamento, que ya se quitó el dolor, vemos que ya no está elevado el segmento ST, desaparece la elevación del segmento ST y no vemos isquemia. Esta angina la vemos muy ocasionalmente, pero sí hemos visto. Y es de los que a veces si alguien no lo ha visto, nos dice, doctor, llegó un paciente con elevación del segmento ST, le dimos nitratos y se curó, se quitó el infarto. No, esa es una angina de Prinzmetal. En jóvenes, si ustedes me dicen 40 años o más, no, eso es otra situación. Angina de Prinzmetal solo en jóvenes. Si se le hace una prueba para detectar isquemia como prueba de esfuerzo, siempre sale negativa. Si se le hace estudio de las coronarias y se le inyecta ergonovina o alguna otra sustancia que produzca vasoconstricción coronaria, vamos a encontrar un espasmo coronario segmentario. Lo normal es que exista un espasmo coronario generalizado y aquí segmentario. ¿Qué le doy? Calcio antagonista, puede ser de las dihidropiridínicos y también nitratos. En esos pacientes nunca damos beta bloqueadores porque aumenta el dolor.
Entonces, fíjense bien, angina de Prinzmetal. Se conoce como espasmo coronario, angina variante. Jóvenes, 20, 30 años de edad en promedio. Pueden tener antecedentes de fumar. Y de repente tienen dolor de tipo ango, es decir, opresivo. Y si en el momento que llega tiene el dolor, vamos a encontrar elevación del segmento ST. Y habitualmente manifestaciones adrenérgicas. Su presentación es siempre en el reposo, no durante el ejercicio. Y las pruebas para detectar isquemia salen negativas. La coronariografía con prueba de ergonomina o alguna otra sustancia que produzca un espasmo coronario, el espasmo es segmentario no generalizado. Se trata con nitratos y calcio antagonistas, no dar beta bloqueadores. Lo vemos rara vez. Existe otra que no está escrito acá. Otra causa rara en jóvenes de dolor precordial opresivo, retrocerebral opresivo. Es lo que llamamos puentes coronarios. ¿Qué sucede en estos pacientes que tienen puentes coronarios? Son fibras musculares que cruzan las arterias epicárdicas. Y cuando hacen ejercicio intenso, habitualmente en promedio de igual 20 a 30 años, empiezan con dolor opresivo y le tomamos un electro y en ese momento puede tener una isquemia miocárdica. Y la sometemos a una prueba de esfuerzo y sí hay isquemia miocárdica. Las coronarias van a estar normales y con un eco puede detectarse en ocasiones las bandas musculares y hay que cortarlas para dejar libre es algo que nace el paciente con esas bandas musculares. Existen casos, sí, pero poco frecuente. Y en pacientes jóvenes. Hablando de otra cosa ya, vamos a hablar nada más unas palabras de la cocaína. ¿Por qué nos interesa? ¿Qué es lo que hace la cocaína a final de cuentas? Ya saben, no nos vamos a meter con sus efectos a nivel de la dopamina, ¿no? Sino que la cocaína aumenta los niveles de noradrenalina y adrenalina. Y por lo tanto, ya estamos viendo que hay liberación de catecolaminas. Y entonces en algunos pacientes sensibles y todo, sobre todo cuando la dosis es muy alta, es capaz de producir espasmo coronario. Y en algunos pacientes este espasmo coronario puede desencadenar arritmias cardíacas. ¿Cuáles? Puede ser desde fibrilación auricular hasta arritmias ventriculares, como extrasístoles ventriculares en ocasiones, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, sobre todo cuando la sobredosis es muy alta. Y es una causa de infarto agudo del miocardio habitualmente en jóvenes o adolescentes, pero, por ejemplo, nosotros en el hospital donde estoy yo del norte, llegan algunos pacientes adictos a algunas drogas. Sobre todo dosis de cocaína, ellos mismos nos dicen, nos sobrepasamos de dosis. Llegan con dolor opresivo en el tórax y a veces encontramos isquemia miocárdica en el electro, a veces acuminadas y a veces negativas. Le damos vasodilatadores, ¿cuáles? Los que contamos. Nitratos, ¿verdad? Le damos nitratos y cede el dolor. Igual, no dar beta bloqueadores. Y mañana termino este tema. Ya eso, hasta ahí termina el tema. Mañana voy a ver estas preguntas y ya pasaremos a enfermedades del pericardio. Nos vemos mañana. Cualquier duda la resolveremos. Gracias, doctor. Sí, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. hasta luego.